Entonces, ahora vamos a conversar sobre el análisis de supervivencia. Esta es una técnica bastante antigua que lamentablemente no se utiliza o no se ha explotado mucho lo que se debería explotar. El análisis de supervivencia parece que empieza, o hay algunos indicios, aunque se puede encontrar en internet un montón de cosas, pero en realidad en los libros de supervivencia parece que fue Halley, el del cometa Halley más bien, el que empezó intentando calcular cuál era la supervivencia en Inglaterra. O sea, él lo que hacía es pensar de qué moría la gente y cuánto tiempo pasaba entre el nacimiento y la muerte, y fue construyendo las primeras tablas de mortalidad que le llamó tablas de vida. Con el paso del tiempo, la supervivencia se fue más especificando en lo que sería muerte. Sí, cuál es la supervivencia de pacientes con cáncer o con enfermedades catastróficas, pero supervivencia no necesariamente implica muerte. En algunos estudios que hemos realizado en la universidad, en la PUCE, hemos visto, por ejemplo, un estudio que se trató sobre la supervivencia de la retinopatía diabética. Es decir, cuánto tiempo pasó entre que se hizo un diagnóstico de la diabetes y los pacientes, por ejemplo, quedaron ciegos. Ahí se verá el control a través de la hemoglobina glicosilada, que fue un factor importante, el cumplimiento de los pacientes, pero el objetivo es mirar cuánto tiempo ha pasado desde que se diagnostica, en este caso, un evento, hasta que se produce un desenlace, sea el desenlace que sea. Otro análisis de supervivencia hecho hace mucho tiempo fue en una pequeña cohorte de pacientes diagnosticados por VIH, y en ellos se veía cuántos de ellos o cuánto tiempo pasaba desde que se diagnosticaba hasta que aparecía, o desde que se detectaban los primeros indicios de anticuerpos, hasta que aparecía el SIDA. De ahí se obtenía que, por ejemplo, la supervivencia o el tiempo que pasaba en los varones estaba más o menos en 11 años. En las mujeres esto se reducía a 3 años. Lo que pasa es que cada contacto de una persona que está infectada con otra, hay una nueva carga viral y la supervivencia en mujeres, por ejemplo, era menor. Otro estudio de supervivencia en el que hemos participado es un estudio que se hizo sobre la intoxicación por fósforo blanco. La intoxicación por fósforo blanco, la supervivencia se tomó en cuenta desde el momento de la ingesta del fósforo blanco hasta que se produce el desenlace, que en muchos casos era la muerte, ¿sí? Este estudio se hizo en el Hospital del Sur, por ejemplo. Otro estudio de supervivencia fue la supervivencia de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Igual, del diagnóstico del EPOC hasta, en muchos casos, la muerte de los pacientes. Hemos terminado 2 estudios, un quinto estudio de supervivencia que se hizo sobre el trauma cráneoencefálico en los niños del Hospital de Niños Vaca Ortiz, es decir, desde que se produce el accidente hasta el desenlace de los niños, que nuevamente es la muerte. Y el último estudio que hicimos hace 2 meses nada más fue un estudio del H1N1 en el Hospital Andrade Marín en emergencia, desde que se diagnostican igual hasta que se ve el desenlace final de los pacientes. O sea, son simplemente estudios, pero lo rescatable de todo esto es que no necesariamente en estos se puede ver muerte, en algunos sí, pero en otros, por ejemplo en este, se produce la ceguera. Hay un estudio que hicimos hace algunos años que se hizo para el Seguro Social Campesino, en el que se veía cuánto los pacientes que tenían diagnóstico de hipertensión arterial dejaban de tomar el tratamiento y cuáles eran las consecuencias después de un tiempo. Muchos de ellos de pronto eran complicaciones que se presentaban en ellos. En todo caso, no necesariamente supervivencia implica la muerte. Ese es el primer concepto que debe quedar más o menos claro. Ahora, hay varios tipos de análisis de supervivencia. Nosotros simplemente ahorita vamos a hacer uno que se llama el método actuarial, que es uno de los más usados. Existe otro tipo de supervivencia. Este método actuarial también se llaman tablas de Mida, o también se les conoce como tablas de mortalidad. Me parece que como tablas de mortalidad es como trabaja el SPS. En este se utiliza cuando el tamaño de la muestra es grande. Aquí no hay
no hay un consenso. Usualmente algunos libros de supervivencia, no en el internet sino en libros, le dicen cuando el N es mayor de 50, pero no hay una razón clara de por qué 50. Habíamos dicho que con la TED Student hay gente que dice mayor de 50, menor de 50, pero en esto no hay mucha claridad. Lo que sí podríamos nosotros manejar como concepto es que vamos a utilizar el método actuarial cuando tengamos que hacer rangos. Luego aclararemos un poco eso. Recuerde que los actuarios son los que se encargan de trabajar, de calcular la supervivencia que tiene la gente. Es una de las ocupaciones. Hay muy pocos médicos dedicados a esto, pero en general en salud se utilizan estas cosas. El segundo método, muy conocido, es el método que se llama de Kaplan y Meyer. Estos fueron un par de investigadores que calcularon más bien la supervivencia muy puntual, y este se utiliza cuando hay un grupo reducido de pacientes, cuando un N es pequeño. Ya no necesitamos hacer intervalos. Luego viene, por ejemplo, la regresión de Cox. La regresión de Cox es muy parecida a lo que sería una regresión logística o una regresión lineal múltiple. Este lo que permite es establecer una ecuación de predicción. Este es un método muy interesante en lo que nosotros metemos variables y podremos ver cuál es el desenlace en el futuro. No solamente qué es lo que pasa, por ejemplo, si muere o si tiene un problema crónico, sino también metemos varias variables en esto y vamos a observar qué es lo que ocurre. En la regresión de Cox o en estos, algo que es muy importante es que se calcule el hazard ratio, que es una de las medidas que con cada vez más frecuencia se utiliza, por ejemplo, para el metaanálisis. En el metaanálisis está bien utilizar el odds ratio o el riesgo relativo, dependiendo de los tipos de estudios, como veremos en su momento. Pero cada vez hay más metaanálisis hechos con hazard ratio, que es una medida muy simple de calcular, pero que viene también a ser parte del metaanálisis. Todos estos son parte de los análisis de supervivencia, pero existen un sinnúmero más de pruebas o de técnicas de supervivencia que son básicamente técnicas que se utilizan en ciertos momentos especiales. Estas no vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar simplemente por el método actuarial. De pronto, cuando hagamos una práctica, podemos hacer la de Kaplan-Meier y de pronto, si tenemos un poco de tiempo, utilizaríamos lo que se llama la regresión de Cox. Uno de los aspectos que son importantes a tener en cuenta en la supervivencia es que la supervivencia o los datos de supervivencia no siguen esto que estamos observando, que es la distribución de Gauss. Recuerde que en la distribución de Gauss, ¿sí?, si esta fuera una distribución poblacional y estuviéramos viendo, por ejemplo, la glicemia, aquí vamos a tener una línea imaginaria que divide en dos partes iguales, que es el promedio, ¿se acuerda?, la mediana y la moda. Esto es lo que observamos en la mayoría de las variables. Por eso, cuando vamos a hacer un análisis estadístico y tiene una distribución gaussiana, a esto se llaman las pruebas paramétricas. Es decir, que siguen una distribución de Gauss. Sin embargo, el análisis de supervivencia no sigue una distribución de Gauss. Si nosotros observamos la supervivencia en los pacientes luego de la cirugía cardíaca, la supervivencia es más o menos así. ¿Eso qué quiere decir? Que las muertes se producen en las primeras horas o días de vida. No sigue esta distribución como vemos la distribución de Gauss. O si observamos, por ejemplo, lo que actualmente estamos estudiando, el tema del cáncer, y vemos en función del ciclo vital, el cáncer tiene una distribución más o menos así. Se presenta básicamente en las etapas avanzadas de la vida. No quiere decir que aquí no haya, como aquí tampoco quiere decir que aquí no hay, sino que es una distribución diferente. Por eso es que en estos usamos pruebas no paramétricas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se usa el log normal o cualquiera de las pruebas, e inclusive se podría usar el chi cuadrado, que es una prueba no paramétrica. Este es un principio fundamental a tener en consideración. Son pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas por este tipo de distribución. Es muy importante en el análisis de supervivencia, cualquiera de estas técnicas que vamos a usar, lo que se llaman los datos censurados. Y aquí hay una cosa que es muy importante. A ver, si nosotros imaginémonos que vamos a hacer un estudio de cohorte, o sea, una cohorte con H intermedia, cohorte. Este estudio de cohorte, si usted recuerda, cogemos un grupo de personas que no tienen una patología, aparentemente sanas, vamos a suponer que es así. Un grupo sí se expone a un factor de riesgo y otro grupo no se expone a un factor de riesgo, y miramos a futuro. Por eso es que estos estudios de cohorte también se llaman prospectivos, luego profundizaremos en eso, y miramos a futuro la presencia de la enfermedad. Aquí entra el futuro.
uno de los, no inconvenientes, pero uno de los requisitos que tienen estos estudios de cohorte es que si calculamos un tamaño de la muestra para empezar el estudio, no podemos perder en ninguno de los estudios epidemiológicos más del 10% del tamaño original. ¿Qué quiere decir? Que si yo calculo una muestra, por ejemplo, de 200 personas, el máximo de pérdida que puede tener, pérdida pueden ser porque los pacientes abandonan el estudio, porque se nos dañaron las historias, por cualquier razón de esa, el máximo sería el 10%, es decir, 20 pacientes. Por lo tanto, el mínimo con el que yo tengo que terminar el estudio serían, menos los 20, serían 180 pacientes. No es posible, cuando hagamos lectura crítica o algo, decir, en un estudio calculamos una muestra de 200, las 100 personas que terminaron ese momento, matemáticamente tiene serios cuestionamientos del estudio. No se puede perder más. Esto se ha visto mediante múltiples análisis multinivel o se han visto mediante múltiples regresiones logísticas. Posiblemente en otro momento conversemos de eso. ¿Cuál es una pequeña ventaja que tienen los estudios de supervivencia? Que en los estudios de supervivencia, inclusive aquellos que se pierden, entran en el estudio. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo se hace eso. En todo caso, decíamos que algo importante son los datos censurados. En el análisis de supervivencia, lo clave es la fecha hasta cuándo nosotros vamos a hacer el estudio. Vamos a suponer, yo digo, vamos a hacer un estudio hasta el 31 de diciembre del 2017. No importa desde cuándo empiece el estudio, ¿sí? Lo importante es esta fecha hasta donde yo termino. Eso es clave en el análisis de supervivencia. Y eso da paso a lo que se llaman los datos censurados. ¿Qué es una censura? Miramos este ejemplo. Vamos a suponer que aquí tengo un periodo de 10 años. Todo esto es un periodo de 10 años. Este paciente empieza en este año y al cabo de los 10 años él termina. Esto sería una observación completa del evento. Esto sería una observación completa del evento, ¿sí? Se le vio durante todo este periodo de tiempo. Este paciente sabemos cuándo empezó, pero no sabemos qué pasó con él. Puede ser que murió por otra razón, puede ser que se cambió de domicilio, lo que quiera. Este paciente aporta con este periodo de tiempo que estuvo bajo el estudio. Este sería una censura a la derecha, como estamos viendo. Sería una observación censurada a la derecha, porque no sabemos qué pasó con él. Este otro paciente sabemos cuándo empezó y sabemos cuándo terminó. Esta es una observación completa. ¿Sí? Aquí no hay censura. Pero en este paciente, por ejemplo, supongamos que es un paciente VIH, no sabemos cuándo este paciente se contagió. No tenemos idea. Sabemos desde que presentan los síntomas hasta el final del estudio. Este sería una censura a la izquierda. Este paciente, en cambio, se llama también truncada la censura a la izquierda. Este paciente tiene una censura a la izquierda porque no sabemos cuándo empezó y tiene una censura a la derecha porque no sabemos qué pasó con él. Entonces, en este caso tengo una censura a la izquierda y a la derecha. Este paciente sé cuándo empezó, pero no sé qué pasó. Este sería una observación censurada. En todo caso, una censura a la derecha es cuando no sé qué pasó. Sé cuándo empezó, pero no sé qué pasó. Una censura a la izquierda, sé cuándo termina, pero no sé cuándo empezó. Y una censura a la derecha y a la izquierda sería cuando yo no conozco qué pasó, cuándo empezó, ni qué pasó con él al final. Eso serían simplemente las observaciones censuradas. Vamos a poner un ejemplo. Esto es sacado del libro de la epidemiología de Dawson y es un estudio sobre trasplante renal. ¿De acuerdo? En este estudio de trasplante renal, lo clave es que ellos dijeron, vamos a estudiar hasta el 1 de enero del año 1980. Esto es clave, tenían una fecha de finalización de esto. Y aquí en esto se puede ver fácilmente cómo tenemos un N de 31 pacientes. Vamos a asumir como que fuéramos a trabajar con el método actuarial. Deberíamos trabajar con Kaplan y Meyer en este, porque es menos de 50 según los autores. Vamos a ejemplificar el método actuarial con esto. Entonces tenemos una primera columna en la que está el número de pacientes, son un total de 31 pacientes. Una segunda columna en la que está la fecha del trasplante, y esto es importante. Las fechas están puestas en este orden: día, mes y año. Esto es clave tener en cuenta, al igual que lo que estamos viendo, la fecha de finalización es el 1 de enero del año 80. Una tercera columna está formada por la fecha de abandono del tratamiento. ¿Qué se refiere a abandono? De pronto algunos pacientes
no quisieron seguir con el tratamiento, fueron llevados a otra parte, el trasplante continuaron la evaluación en otro sitio, etc. Luego, lamentablemente, hay pacientes en las que el trasplante renal fracasó. Y finalmente, vamos a poner el tiempo que estuvieron bajo observación. En este caso vamos a trabajar con meses. Pero cuidado, el análisis de supervivencia no solamente tiene que hacerse con meses, con años. Se puede hacer un estudio desde que ingresa el paciente a emergencia hasta que la cuestión se resuelve, que pueden ser minutos. O puede hacerse un estudio que dure simplemente segundos. Depende de lo que se quiera trabajar, o estudios que sean a muy largo plazo. ¿Ya? Muy bien. Lo clave entonces está en la fecha de determinación. Y vamos a ir viendo cuánto tiempo están bajo observación cada uno de los pacientes. Veamos, el primer paciente se hizo el trasplante el 11 de enero del año 1978. Y el estudio termina el 1 de enero del año 1980. ¿Cuánto tiempo estuvo bajo tratamiento el paciente? Aquí se debe contar en el tiempo cumplido, es decir, del 11 de enero al 11 de febrero ha pasado un mes. De este 11 de febrero al 11 de marzo han pasado otro mes, ¿sí? Y de este al 11 de abril ha pasado un mes, pero si ustedes se fijan, la fecha en la que el paciente abandona es el 8 de abril, es decir, no llega al 11, es el 8 de abril donde llega. Por lo tanto, no cumple meses, simplemente contabilizamos el primer mes y el segundo mes. Tiene que ser a mes cumplido, ¿sí? Solo estos dos. Si ese paciente hubiera llegado al 11, tendríamos 3 meses, pero este paciente solamente tiene 2 meses bajo estudio. Entonces se cuenta. ¿Por qué 2 meses, insisto? Porque no llegó al 11, llegó hasta el 8 nada más. Si hubiera llegado al 11, hubiéramos tenido los 3 meses. Veamos el segundo paciente. Al segundo paciente le hacen el trasplante el 18 de enero del año 78. ¿Sí? De este paciente, 18 de enero del año 79 son 12 meses. Al 18 de enero del año 1980 serían 12 meses más, pero el estudio no llega hasta el 18, el estudio se queda en el 1 de enero del año 1980, por lo tanto no se cuentan los 12 meses, se cuentan 11 meses. En total este paciente estaría por tanto 23 meses, que es lo que está puesto aquí. ¿Sí? Si hacemos el cálculo con los siguientes, veamos el tercer paciente. El tercer paciente sería el 29 de enero del año 78. Sería hasta el 29 de enero del año 1979, serían 12 meses. Al 29 de enero del año 1980 serían 12 meses más, es decir, serían 24. Pero como no llega al 29 porque termina el 1 de enero, el paciente no llega a los 12 meses, sino que son 11 meses. Esa es la razón por la que en este paciente también contaríamos 23 meses. Vamos con el siguiente paciente. El siguiente paciente se hace el trasplante de abril del año 79. Pero en este paciente fracasa su trasplante el 24 de abril del año 79. Por lo tanto, no llegó a estar un mes, estuvo menos de un mes. Y eso es lo que vamos a poner aquí. Menos de un mes. El siguiente paciente, el número 5, estuvo bajo observación 20 meses, si hacen los cálculos. En el número 6, 19. El número 7, 3 meses. 5. El siguiente paciente, 5 meses. El siguiente, 18. El siguiente, 18. El siguiente, 3. El siguiente, 15. El otro, 14. El otro, 13. El siguiente paciente, 12, al igual que el siguiente. El siguiente tuvo 11 meses. 10. Seguidos tuvieron 8 meses bajo observación. Estuvo un mes. 5 meses los dos siguientes pacientes. Menos de un mes este paciente. 5 meses 2 meses y menos de un mes cada uno de ellos. Es importante que hagan los cálculos. Esto es
Estos son los resultados, es el tiempo de supervivencia. Esta es la parte difícil. Recuerde, es a tiempo cumplido. Todo se corta el 1 de enero del año 80. Y estos son los meses de supervivencia. Bueno, una vez que tenemos calculado el tiempo de supervivencia en meses, procedemos a crear esta segunda tabla. En esta segunda tabla es clave, ¿sí? Vamos a crear con las siguientes columnas. La primera es una división en meses. La división que estamos observando, esta es absolutamente arbitraria, quiero decir, es subjetiva, porque vamos a hacer una división en meses. Por ejemplo, aquí, supervivencia, si se fijan en la tabla esta, estaría en menos, estoy viendo la tabla de la izquierda en el tiempo, y el máximo estaría en 23 meses. Pero nosotros hemos dividido de 0 hasta antes de 2, de 2 hasta antes de 4, hasta llegar a los 24 de aquí. Si tuviéramos que empieza en 0 y termina en 500, sería una tontería hacerle de 0 a 2, de 2 a 4, etcétera, etcétera, porque tendríamos un número muy grande de intervalos. De la misma manera, si tenemos intervalos hasta 10, sería no muy lógico hacer de 0 a 5 y de 5 a 10, porque perderíamos mucha información. Entonces, en este momento hemos decidido simplemente una tabla de 2 en 2 hasta los 24 meses, que es lo que estamos viendo. Muy bien. El asunto consiste entonces, la primera tabla de división que tenemos en meses. La segunda corresponde al número de pacientes vivos en cada uno de los intervalos estos que hemos ido creando, ¿sí? Es simplemente el número de pacientes vivos al inicio de cada intervalo. La tercera columna corresponde al número de pacientes que fracasó su trasplante. Y finalmente, el número de pacientes que no se pudo hacer seguimiento. Este sería el N, la W, la D y la W. Entonces empezamos simplemente con base a los tiempos que tenemos en esta tabla, empezamos a construir de la siguiente manera. El total de pacientes, si nos fijamos, es de 31. Estos son los 31 pacientes con los que iniciamos en el momento 0, ¿sí? Luego vamos a contar cuántos pacientes fracasó el trasplante. Recuérdese, por favor, si contamos el número de fracasos serían, el total de esta columna serían 8 fracasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esos son los 8 fracasos. Entonces empezamos con 31 pacientes. Fracasaron en el intervalo que va de 0 antes de 2. Sería el paciente número 4, ¿sí? Que tiene menos de un mes. El 24, que sería este también. Y el paciente número 27, que sería este. Recuérdese, estos son fracasos. Esos serían los 3 pacientes en que fracasó el trasplante renal, ¿sí? Serían en total 3 pacientes. Ahora, ¿cuántos pacientes estuvieron bajo seguimiento y solamente aportaron con 0 hasta antes de 2? O sea, 0 y un mes serían 2 pacientes. El 30 sería este y el 31. Recuerde, estos no son fracasos que terminó el 1 de enero del año 1980. Esa es la razón por la que aportaron con este poquito tiempo. Para el siguiente intervalo, entonces, tendríamos los 31 pacientes, menos los 2 pacientes de no seguimiento y menos los 3 pacientes de fracaso, tendríamos un total de 26 pacientes. ¿Sí? Entonces, en el segundo intervalo, que va de 2 hasta antes de 4 meses, empezamos con 26 pacientes. ¿Cuántos fracasaron el trasplante? Muy bien, dice, sería el paciente número 7, aportó de 0 hasta antes de 4, no 4, sino hasta antes, o sea, 2 y 3. El paciente número 12 sería este. El paciente número 14, ¿sí? Que sería este. Es decir, fracasó el trasplante en él, en esta persona también. Casos entonces serían 3. ¿Cuántos pacientes? Ya no con 2 hasta antes de 4, 2 pacientes. Sería el paciente número 1, que este paciente desapareció, y el paciente número 29, que serían entonces 2. Por lo tanto, el siguiente intervalo empezaríamos con 21 pacientes. De esos 21 pacientes, ¿cuántos entonces fracasaron? Estamos de 4 hasta antes de 6 meses. Serían el número 8, ¿sí? Porque estuvo 5 meses, y el número 9, ¿sí?
también estuvieron 5 meses. Entonces aquí fracasos serían el paciente número 8 y el paciente, perdón, no aquí, sino aquí son 2 pacientes, son el número 8 y el número 9. Estos serían los de fracaso. ¿Cuántos pacientes, en cambio, no se pudo hacer seguimiento? Contemos a los pacientes que aportaron de 4 hasta 6, a 4 y 5 meses. Serían entonces, veamos, el paciente número 25, el paciente número 26 y el paciente número 28. Sería este y este. Eso quiere decir 3 pacientes. Le ponemos aquí el 25, el 26 y el 28. Por lo tanto, el siguiente intervalo empezaríamos, los 21. Empezaríamos con 16 pacientes. ¿Cuántos pacientes fracasaron? Pues ya no tendríamos ninguno. 2 más 3 y más los 3 serán los 8 pacientes, que es el total de fracasos los tenemos. Serán los 8 pacientes. Ningún paciente ya fracasó. ¿Cuántos pacientes? 6 hasta 7 y 8 meses. Serían el paciente número 1, el 22, el paciente número 23. Es decir, habrían 3 pacientes. Pongamos el 21, el 22 y el 23. Estos números de pacientes que estamos poniendo aquí no necesariamente deben ponerse, simplemente para ir viendo cuáles son. Por lo tanto, el siguiente intervalo empezaríamos con 13 pacientes. Fracaso ya no tenemos ninguno. ¿Cuántos pacientes aportaron con 9 hasta antes de 2 y 11 meses bajo seguimiento? Serían el paciente número 19 y el paciente número 20. Serían 2 pacientes. Aquí tendríamos 2, que serían entonces el 19 y el paciente número 20. Eso quiere decir que el siguiente intervalo empezamos con 11 pacientes. Fracasos serían 0 fracasos. ¿Cuántos pacientes aportaron con 13, 14, o sea, de 12 hasta antes de 15? Serían paciente número 15, ¿sí?, el paciente número 16, el paciente número 17 y el 18. Es decir, son 4 pacientes. Pongamos 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Por lo tanto, el siguiente intervalo empezamos con 7 pacientes. 0 fracasos aquí. ¿Cuántos pacientes aportan con 15, 16 y 17 meses? Veamos, con 15, 16 y 17 estaría el paciente número 13. ¿Sí? El paciente número 13. Es decir, sería un paciente. Sería el número 13. Estamos con 6. 0 fracasos. ¿Cuántos pacientes? 8, 19 y 20. Estos pacientes serían el número 5, el número 6, el número 10 y el número de pacientes. Serían el 5, el 6, el 10, 11. Y finalmente, el último intervalo empezaríamos con 4 pacientes. Con 2 pacientes, perdón. Empezaríamos. Fracasos serían 0. Los pacientes aportan con 21, 22 y 23 serían el número 2, 3. Serían 2 pacientes. Y hemos completado nuestra segunda tabla. Para poder ahora sí pasar al cálculo de la supervivencia. Finalmente, vamos a calcular ya la supervivencia. Tenemos creada esta tabla, la tabla ya, y vamos a crear una última tabla. En esta tabla mantenemos la división en meses, la misma que habíamos observado en esta tabla de aquí, y vamos a crear asimismo 3 columnas. La primera, que es el cálculo de la probabilidad de rechazo del trasplante, que le vamos a llamar Q. La segunda, la probabilidad de éxito del trasplante, que le vamos a llamar P. Y una columna muy particular que es señalada, que es la que realmente a nosotros nos interesa. Esta es la que vamos a decir a nuestros pacientes, es la que vamos a calcular con ellos. Veamos. Tenemos en meses, la primera columna, y vamos a proceder a calcular. Sería muy simple calcular la probabilidad de rechazo del trasplante. La probabilidad de rechazo, Q, simplemente sería el número de rechazos en cada intervalo dividido para el n, o sea, para el número de pacientes. Veamos esto. Este intervalo de aquí, de 0 antes de 2,
Recuerde, 3 pacientes fracasó el trasplante y el total de pacientes con lo que empezamos eran 31. Eso quiere decir que para nosotros simplemente serían 3 sobre los 31. Pero si fuera así, no hubiera tenido saldos de los pacientes que no se hacen el seguimiento. Estos están aquí. Aquí tenemos con un pequeño tiempo, pero eran parte de mí. Es por eso que la fórmula para el cálculo de la supervivencia, por ejemplo en este primer intervalo, sería la siguiente. La probabilidad de rechazo sería pacientes que fracasó el trasplante dividido para el n, o sea, en el inicio del intervalo, menos 0,5 b. La WD, recuérdese que era el número de pacientes que no se pudo hacer seguimiento. ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, se supone que estos 2 pacientes que están aquí, estos 2 de aquí, estuvieron, o su trasplante al menos estuvo funcionando en el periodo. Por eso es que se multiplica por este 0,5. Vamos entonces, caso a eso, y procedemos a hacer nuestros cálculos, sería, el número de trasplante en el primer intervalo serían 3. ¿Con cuántos pacientes empezamos? Estamos haciendo esta parte de aquí. Menos 0,5 por ¿cuántos pacientes nos hizo el seguimiento? Nos da 0,1. Este 0,1 aquí, justamente eso. En otras palabras, si multiplicamos ya en 10%, que la probabilidad de que se rechace el trasplante a 2 meses es del 10%. Por tanto, si la suma de probabilidades complementarias da el 100%, la probabilidad de éxito sería o en proporción del 0,9. Este segundo elemento. Este 0,9 de aquí es lo que tenemos nosotros. ¿Sí? Vamos para el segundo intervalo. Para este segundo intervalo, ¿sí?, de 2 hasta antes. El 0,5, como habíamos dicho, se transforma en una constante justamente porque se supone que están vivos en la mitad del intervalo. Hagamos el segundo cálculo. Sería Q. Vamos a hacer para el intervalo de 2 hasta antes de los 4 meses. ¿Cuántos pacientes fracasó el trasplante? Si nos fijamos, serían en este segundo intervalo 3. Son estos mismos 3 que estamos poniendo acá. Serían 3. ¿Con cuántos pacientes empezamos ese intervalo? Con 26 pacientes. Serían 26 menos 0,5, que es esa constante que habíamos dicho, se transforma en una constante por ¿cuántos pacientes ya nos hizo el seguimiento? 2 en ese tiempo. Esto por 2. Si resolvemos, esto es de 0,12. O lo que es lo mismo, un 12%. Y nuevamente, si la suma de probabilidades en el intervalo que va entre 2 hasta antes de los 4 meses, en este intervalo, o de rechazo del trasplante, la probabilidad es el 88%. O lo que es lo mismo, 0,88. Esos son los valores que tenemos aquí, del 0,288. ¿Sí? Ahora viene una cosa que es importante. Traduce esto en probabilidades como una multiplicación. Todos los pacientes, el 100% de los pacientes, al inicio, en el momento 0, en este momento trasplante, funciona. En proporción sería 1. 100% en proporción sería 1. Hasta antes de los 2 meses, tenemos acumulado un 0,9. 90% de los trasplantes funcionan hasta antes de los 2 meses. Ahora, en el siguiente momento, tenemos, y aquí viene una cosa que es un poco abstracta, pero es importante. Si hoy está usted oyendo y leyendo este video, es porque ayer estuvo con vida. Si no hubiera estado con vida ayer, no podría hoy leer eso. Parece una tontería, pero es importante. ¿En qué sentido? Si alguien llegó sus riñones funcionando hasta los 4 meses, es porque fue los 2 meses. ¿Sí? De eso se trata la probabilidad acumulada. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a relacionar la probabilidad nada hasta antes de los 2 meses con la probabilidad de los 2 hasta antes de los 4. Y eso me da este valor de aquí. Es decir, 0,9 tengo acumulado con el 0,8879. Hagamos un tercero para ver si aclaramos. Vamos a trabajar con el intervalo que estaría entre hasta antes de los 6. ¿Sí? Entonces sería Q es igual. ¿Cuántos pacientes fracasaron en este intervalo? 2. Estos 2 de aquí. ¿Con cuántos pacientes? 21. Menos 0,5 por
¿Cuántos pacientes ya no se pudo soportaron con ese poco tiempo? Por 3. Si resolvemos eso, eso nos da 0,1. De éxito, o de fracaso, perdón, en el momento. Ese sería la de fracaso. Comentarios nos da el 100%. Por lo tanto, el éxito, ¿sí? O lo que es 0,9. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí nosotros deberíamos poner que empezamos con 2 pacientes dividido para los 21 pacientes menos 5 por los 3 pacientes. Por lo tanto, aquí sería 0, la probabilidad anterior con 70 multiplicado por 0,71, que sería la probabilidad acumulada en este momento, 0,71. Hagamos para el siguiente intervalo, de 6 hasta antes de los 9. Fracasos en ese serían 0. Entonces empezamos con este, serían con 16. Menos 0,5 por... ¿Cuántos pacientes no se puede hacer seguimiento? Probabilidad de fracaso. Y la suma de probabilidades complementarias es del 100%, sería 100 la probabilidad de éxito. Por lo tanto, que la probabilidad de fracaso sería 0,01. Eso, relación 71 por 0,1 sería 0,71. Cada uno de estos, 0,71, 0,70, 1, 0,71, 0, 1, 0,71, 0, 1, 0,71. Y esto es irnos nosotros decir a los pacientes, mire, hasta antes de los 2 meses el 90% de los trasplantes funcionan. Hasta antes de los 4 meses el 9% de los trasplantes funcionan. A partir de ahí ya los trasplantes siguen funcionando. Tal son, o estos serían 4 primeros, porque a partir de esto ya la cosa funciona. Todos los cálculos anteriores es mucho más fácil evidenciar en este que se llama un gráfico de supervivencia. Aquí se puede ver cómo el 100% de los pacientes al inicio tenían esperanza de que funcione su trasplante. Sin embargo, los fracasos se van viendo cómo van presentándose. Cada una de estas caídas corresponde a un fracaso, o corresponde a los fracasos en términos generales. Y aquí es muy fácil observar el tiempo de supervivencia, el tiempo crítico de los pacientes estaría más o menos aquí. Serían este periodo. Porque una vez que ha pasado todo este tiempo, ya los trasplantes funcionaron. Este es simplemente el gráfico de supervivencia.